Muy buenas tardes, estudiantes colmetristas de grado séptimo. Hoy les comparto con ustedes este video explicativo en el que vamos a complementar lo que hemos venido trabajando este periodo, que son las medidas de tendencia central. Bueno, nosotros sabemos que las medidas de tendencia central son media, mediana y moda. Anteriormente, pues habíamos visto todas estas tres para datos individuales. A partir de ahora vamos a empezar a calcular la media, la mediana y la moda para datos agrupados, en lo cual pues nos va a cambiar un poquito el proceso. Recordemos que la media también es conocida como el promedio y se puede calcular haciendo una suma de todos los datos y dividiéndolo entre el número de datos que tenemos. Pues existen dos formas de calcularla, una para datos individuales y una para datos agrupados. El siguiente ejemplo es para datos individuales o datos no agrupados, ¿verdad? Donde dice que una persona trabaja de forma independiente y gana en el mes 1.200, en otro mes 1.800 y en otro 1.500. ¿Cuánto ganará en promedio mensual? Pues para nosotros conocer el promedio lo que hacemos es tomar esos tres valores y sumarlos y se van a dividir posteriormente entre 3. Y de allí vamos a obtener el promedio de datos. Recordemos que la media se simboliza con una X y un segmento arriba, una línea arriba. Cuando nosotros vamos a calcular media para datos agrupados, nosotros vamos a tener en cuenta pues lo siguiente. Si vamos a hacer una suma de datos, si vamos a tener un total de datos, o sea, al hacer una división, pero debemos tener dos elementos que van a complementar este trabajo, que sería la marca de clase y la frecuencia absoluta. Vamos a ver entonces a continuación un video explicativo muy corto con el cual vamos a complementar este tema de la media para datos agrupados. Hola y bienvenidos a otro video de Matefácil. En este video vamos a encontrar la media aritmética para estos datos de aquí. Es una tabla de datos agrupados donde nos dan los intervalos y nos dan la frecuencia para cada intervalo. Para encontrar la media aritmética a partir de esta tabla, tenemos que utilizar una fórmula que es esta de aquí, la fórmula de la media aritmética para datos agrupados, que nos dice que la media es igual a la suma de la frecuencia por la marca de clase, todo eso dividido entre n. Entonces vamos a hacer esto paso a paso. Primero, a partir de aquí de la tabla, rápidamente podemos encontrar n. n es el número total de datos. Y en el caso de una tabla así, podemos calcular el número total de datos simplemente sumando todas las frecuencias. Al hacer esta suma, obtenemos que n es igual a 30, porque 12 más 8 son 20, más 5, 25, más 3, 28, más 2, 30. Ya tenemos entonces el valor de n. Ahora vamos a calcular xi. xi es la marca de clase. Esa la calculamos como el punto medio de cada intervalo. Entonces voy a agregar aquí dos columnas más en esta tabla. Una de las columnas va a contener xi y la otra va a ser el producto de f por xi. Bueno, para encontrar xi paso a paso, lo que tenemos que hacer es sumar los extremos del intervalo, que en este caso va de 40 a 50. Entonces sumamos 40 más 50 y la suma la dividimos entre 2. 40 más 50 nos da 90, 90 entre 2 nos da 45. Entonces 45 es la marca de clase para la primer clase. Para la segunda clase hacemos exactamente lo mismo, sumamos 50 más 60, eso nos da 110, 110 entre 2 nos da 55. Y hacemos eso mismo con cada una de las clases y así obtenemos estos resultados, 65, 75 y 85. Ahora lo que hacemos es calcular el producto de f por la marca de clase. F es la frecuencia, o sea, son estos valores de aquí. Así que simplemente tenemos que multiplicar 12 por 45, eso nos da 540, 8 por 55 nos da 440, y así hacemos cada multiplicación y obtenemos estos resultados. Ahora tenemos que sumar todos estos resultados y al hacer la suma obtenemos 1700. Ya que tenemos la suma de f por xi, lo podemos sustituir en la fórmula. Esto de aquí arriba es precisamente lo que significa la suma de f por xi. Así que aquí vamos a sustituir 1700 y en la n vamos a poner 30.
por lo que la media aritmética va a ser 1700 entre 30. Hacemos la división y nos queda 56.67. Aquí lo redondeé con 2 cifras decimales. Y así es como se calcula la media aritmética para datos agrupados. En el siguiente video les voy a mostrar cómo encontrar la... Ok, entonces veamos el siguiente ejemplo. Esta pues es una tabla de frecuencia para datos agrupados, en donde se muestra la edad de 100 empleados de una empresa. Sabemos que esta es una tabla de datos agrupados porque está dada por intervalos. En ella nos muestran que en esta empresa hay trabajadores de 16 a 20 años, 2 mujeres y 6 hombres. De 20 a 24 años, 4 mujeres, 11 hombres. De 24 a 28 años, 4 mujeres, 5 hombres. De 28 a 32 años, 9 mujeres y 6 hombres. De 32 a 36 años, 10 mujeres y 3 hombres. De 36 a 40 años, 8 mujeres, 5 hombres. De 40 a 44 años, 8 mujeres, 8 hombres. De 44 a 48 tenemos 3 mujeres y 2 hombres. Y de 48 a 52 tenemos 1 mujer y 5 hombres. Para nosotros entonces poder calcular el promedio de edad de los trabajadores de esta empresa, necesitamos entonces saber el número total de datos, necesitamos hacer una suma, pero necesitamos primero hallar la marca de clase. Para nosotros buscar la marca de clase, lo que hacemos es hallar un promedio entre cada uno de los intervalos que tenemos. Entonces, si yo aquí hago, por ejemplo, 16 más 20 dividido entre 2. Esa es la marca de clase del primer intervalo. Esto me da 36 y 36 entre 2 me da 18. De allí sale entonces este 18 que tenemos aquí. Hacemos el segundo. De 20 a 24, hacemos el promedio. 20 más 24 dividido entre 2. Es importante que tengamos en cuenta que como se está haciendo un promedio del intervalo, siempre vamos a dividir entre 2. ¿Ya? Y los dos números que comprenden el intervalo son los que se van a sumar. 20 más 24 son 44. 44 entre 2 nos da 22. Y allí tenemos nuestra segunda marca de clase. Luego lo que hacemos es terminar de calcular las marcas de clase, que bueno, ya aquí están señaladas todas, y hacemos entonces una multiplicación de cada marca de clase con la frecuencia absoluta. Como primero vamos a calcular la media de la edad de las mujeres, vamos a calcular cada marca de clase con su respectiva frecuencia. ¿Sí? Y esos son los resultados que nosotros vamos a sumar. Y es lo que vamos a ver aquí a continuación. Entonces tenemos que 18 por 2 nos da 36, 22 por 4, 88, 26 por 4, 104, 30 por 9, 270, 34 por 10, 340, 38 por 8, 304, 42 por 8, 336, 46 por 3, 138 y 50 por 1, 50. Y eso lo vamos a dividir entre el número total de datos, pero esta vez el número total de datos no va a ser como lo hacíamos antes. Antes contábamos y decíamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, listo. Ahora no. Ahora lo que vamos a hacer es sumar todas las frecuencias absolutas, en este caso de la edad de las mujeres. Entonces, al hacer la suma de todas estas frecuencias, nos vamos a dar cuenta que tenemos 49 datos. ¿Ya? Por eso es que en este caso dividimos entre 49. Entonces nos queda la suma que da 1666 entre 49 para un total de 34.
lo que quiere decir que el promedio de edad de las mujeres es de 34 años. Bueno, chicos, esta es la forma en la que nosotros vamos a calcular la media para datos agrupados. Espero que el tema les haya quedado claro. Es un repaso de lo que prácticamente trabajamos ya en nuestro encuentro previo, pero para los que no estuvieron en clase, pues se vuelve a hacer la explicación o para solucionar dudas. Entonces, nos vemos en otra oportunidad que vamos a seguir trabajando medidas de tendencia central para datos agrupados. Hasta luego.